Colombianos, cada vez la oposición da más vergüenza. Y esto lo decimos porque aprovechan ahora los fines de semana para ir a buscar multitudes y hacer proselitismo y demás, pero definitivamente pues hacen más el ridículo, ¿no? Esto pues lo comentamos por la señora Vicky Dávila, que se fue hasta Corferias a probar y a promocionar su nuevo libro, ¿no? Diciendo que definitivamente hablar con la verdad cuesta. Pues esta señora fue allá junto a unos policías, hizo proselitismo y dice que son héroes, ¿no? Pero definitivamente, si esta sube, pues le aplicará la seguridad democrática a toda esta gente y los mandará como carne de cañón. Aquí está, pues, la doble moral de la señora Vicky Ávila y lo ridícula que se ve. También vamos a tener, pues, el llamado de atención que le dio Gustavo Petro a Gustavo Bolívar. Ya les vamos a contar por qué. Pero la oposición está diciendo que Gustavo Petro humilló a Gustavo Bolívar y no dan el contexto del llamado de atención. Resulta que Vicky Ávila escribía en su cuenta X lo siguiente: estaba en Corferias, vi a este grupo de héroes de la policía, no me pude resistir, me acerqué y los saludé, les declaré todo mi cariño. Esto me hace acordar cuando Polo Polo apoyaba al SMAT que levantara muchachos y le sacaran los ojos, ¿no? En este momento, la policía no está como carne de cañón gracias a este gobierno, pero pues la señora aprovecha que definitivamente necesitamos mano dura. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Vicky Ávila y el ridículo que hace. ¿Puedo saludar? ¿Sí? ¿Y nos podemos tomar una foto? ¿Sí? Es que ustedes no saben lo que yo los quiero. Entonces déjenme los saludo y ya, y me voy. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Ay, hola, yo los quiero mucho. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Hola, ¿cómo están? Los quiero mucho. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué ha habido? ¿Cómo van? Hola, hola, hola. Quería solo saludarlos. Los vi, no fui capaz de irme. Porque ustedes saben que yo los quiero mucho. ¿Yo? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo les va? Hola. Qué pena venir a fregarlos. Ay. Pero no fui capaz de irme porque yo los quiero mucho. Cuidadito pues. Ay, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué hay? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Mucho gusto. Los quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por todo lo que hacen. Gracias por todo lo que hacen. Yo no los quiero, yo los amo. Ahora que está tan de moda que se aman entre ellos. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo les va? Mira, denme la manito que vengo a saludarlo. ¿Cómo les va? Los quiero mucho. Gracias por todo lo que hacen. Gracias, gracias. ¿Cierto? Sí, les toca muy berraco, yo sé. Los saludo por acá y me voy. Un gusto verlos, un gusto saludarlos. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por todo lo que hacen. Y dice aquí, pues, el texto: le declaré mi amor a la policía. Yo los quiero mucho. No dijo nada más, ¿no? Increíble. Aquí dice: los quiero mucho, pero si hoy es presidenta, voy a declararle la guerra total para mandarlos a ustedes a la guerra como carne de cañón. Mientras a los otros los regreso a que cuiden las rutas y laboratorios. Eso sí toca quitarles la mesada 14 que les dio Gustavo Petro, ¿no? Como lo hizo mi patrón. El patrón, Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Lo de la derecha hacia las Fuerzas Armadas y de Policía es pura lisonja, pura astucia para manipularlos y así tenerlos de su lado. Pero en la práctica, en realidad, nunca han hecho algo porque los beneficien, ¿no? No los ven como seres vivientes, sino como una arma para reprimir. Y así está, ¿no? Mientras Gustavo Petro les amplió la mesada 14, les mejoró a los militares también sus condiciones de sueldo y también de ración de comida, pues esta gente sale a hacer populismo y a decir: los quiero mucho. ¿Qué opinan de esta señora Vicky Ávila? Y también la señora Vicky Ávila está promocionando su libro y no lo quiere ni regalarlo. La gente no quiere oírla, no quiere verla y menos quieren su libro. Nomás dése cuenta de este video que ni regalado quieren el libro de Vicky Ávila. ¿A quién se lo regalamos? ¿Alguien quiere este libro? ¿Alguien quiere este libro? ¿Mi libro? ¿Alguien quiere este libro? ¿Mi libro? Colabóreme con la salida, señora, por favor. ¿A quién se lo regalamos? Definitivamente la señora hace cada vez un ridículo total, señores. Pero sin embargo, la señora Vicky Ávila ahora culpa a Gustavo Petro de la situación que está viviendo Iván Name. Dice que el gobierno corrompió a este prócer de la patria, que el gobierno fue el corrompido que le dio la plata para, pues, sobornarlo y aprobarle el cuento de las reformas, ¿no? Sabiendo que Iván Name fue uno de los fieles opositores a las reformas, empezando por la pensional. Pero esta señora, dejando al encargado Yesid Lancheros en la dirección de Revista Semana, pues ahora saca a este señor diferentes titulares también atacando al gobierno, ¿no? Están con la narrativa de que Iván Name fue corrompido por el gobierno de Gustavo Petro. Este prócer de la patria se dejó manipular, se dejó embaucar y lo engañaron, pobrecito. Así está el cuento de Vicky Ávila. Y también el del director de Semana Actual, ¿no? El señor Yesid Lancheros. Sacó un titular diciendo:
Posibles coimas en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para tramitar la reforma pensional en el Congreso. Ponen en riesgo la iniciativa en la Corte Constitucional. Ah, o sea, ya quieren tumbar la reforma pensional, sabiendo que el señor acá, Iván Name, archivó pues que se discutiera esta reforma pensional. Es que tienen que ser muy descarados y cada vez cobra más fuerza de que hay un complot para tumbar al presidente y las reformas. Pues frente a este titular de Yesid Lancheros y de Revista Semana, Gustavo Petro dijo: mentiroso, y lo digo con todas las letras. La reforma pensional fue engavetada 7 meses por el señor Iván Name para que se hundiera por tiempo. Una vez pasó a la Cámara, después de que Name la engavetara durante 7 meses y sin tiempo para conciliar, proceso que se impone si los textos de los proyectos de ley son diferentes entre las cámaras, pues yo mismo pedí a mi bancada que debatieran la reforma en la plenaria de la Cámara, pero que se aprobara el texto del Senado, para que Name, que tenía solo 2 días para nombrar comité de conciliación, no la hundiera, simplemente no nombrándolo. Si Name hubiera sido sobornado por mí, como dice Revista Semana, no hubieran estado engavetadas pues, la reforma pensional 7 meses. Logré mi solicitud de aprobar en Cámara el mismo texto de Senado, con lo cual se convertiría de inmediato en ley. No se necesitaba ya conciliación y se salvó la reforma pensional. La Cámara no le dio la oportunidad a Name de hundirla. Demandaron este hecho ante la Corte Constitucional, aduciendo que la Cámara no debatió, cosa que no es cierta. Ahora veo que intentan convertir a Name en un sobornado por mí para pasar la reforma pensional. Hágame el favor. No, señor. No hay acción de soborno mía sobre un contradictor político que considero bajo y ruin como el señor Name. Más bien miren la acción de robo sobre el erario que administra mi gobierno, al que se oponía, ¿no?, virulentamente, como una acción para financiar la campaña de su hija. Solo miren las fechas, tanto de la campaña de la hija como la de los 7 meses que engavetaron la reforma. Estoy dispuesto a declarar estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia. Iván Name era el enterrador de la reforma pensional y no su salvador sobornado, ¿no? Es que ese relato que manejan a veces la extrema derecha es de locos, ¿no? Culpar al gobierno de que el corrupto Iván Name pues haya sido sobornado y que le dañaron su hojita de vida. Tanto Vicky como la oposición están con ese cuento. Y otro cuento de la oposición en las últimas horas es que han viralizado un video de Gustavo Petro llamándole la atención aquí a Gustavo Bolívar. La gente está diciendo que lo humilló, ¿no? La oposición, ¿no? Pero no dan el contexto de por qué llamó la atención Gustavo Petro a Gustavo Bolívar sobre, pues, utilizar su cargo para empezar a hacer campaña o algo por el estilo. Resulta que Gustavo Bolívar en días pasados renunció a la dirección del Departamento de Prosperidad Social. Y pues esto sería motivo de que el señor quiere aspirar a la presidencia, ¿no? Entonces están diciendo la oposición que no tiene el apoyo de Petro, que por eso su molestia, que le dejó el cargo tirado y bla, bla, bla. El video que están viralizando en las últimas horas es este y lo utilizan con fines políticos la oposición. Por ejemplo, Vicky Ávila sale a decir: Petro humillando en público a Gustavo Bolívar, que lo ama. Pero la forma como habla, como toma el micrófono, como se para en el escenario, ¿qué será? Petro, además de todo, es el desleal con el que lo ama, Gustavo Bolívar. Vamos a mirar lo que publican 48 segundos, pero no dicen la verdad. De las entidades del gobierno nacional. Buenos días, y rompo tarde ya. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. 2, los programas que ustedes están... Y ahí cortan el video, ¿no? Entonces, claro, Vicky Dávila, creyendo que los colombianos son idiotas, se tragan el cuento de que posiblemente Gustavo Petro humilló a Gustavo Bolívar. ¿Ustedes qué creen, no? Pues Gustavo Bolívar respondió frente a esto porque pues han escrito y lo han etiquetado varias personas de la oposición. Dice: el amor debe ser desinteresado o no es amor. Y Vicky Dávila dice: Gustavo Bolívar, el problema es que el amor no puede ser ciego, no puede encubrir fracasos ni ser cómplice. El amor verdadero no se arrodilla ante lo imperdonable, ni tapa lo evidente. Si tanto ama a Petro, no se deje maltratar, no pierda la dignidad y sepa que Petro no lo ama. Hágame el favor, y además es desleal. A usted también lo usó mientras le sirvió a sus intereses. Ahora lo está quemando y que venga el siguiente.
Gustavo Bolívar, ¿no? Pero vamos a ver el contexto de por qué aquí Gustavo Petro le dijo estas palabras a Gustavo Bolívar, ¿no? Él entregó un balance y demás, y aquí está la respuesta a este engaño que quiere montar la oposición, como raro, ¿no? Agradecemos de igual manera al director. A continuación queremos dar paso al director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, para su intervención. Muy buenas tardes a todos y a todas, señor presidente, comitiva. Yo solo vengo a hacer un anuncio a nuestros adultos mayores, agradeciéndoles la paciencia. Sé que llevan mucho tiempo ahí, pero el anuncio es importante y vale la pena. En el marco de la emergencia humanitaria, el señor presidente de la República nos pidió que los adultos mayores que no estuvieran dentro del programa de Prosperidad Social Colombia Mayor también fueran cobijados con un bono pensional. Y no solamente de 80.000 pesos, como lo reciben muchos de ellos. Actualmente en el programa Colombia Mayor hay 15.000 personas, 15.000 adultos mayores que reciben 80.000 los menores de 80 años y 225.000 los mayores de 80 años. Pues el bono pensional que nos ha pedido el presidente de la República en el marco de la conmoción interior es para 22.574 adultos mayores adicionales a los 15.000 a los que les veníamos pagando. Es decir, vamos a cobijar a todo el universo de adultos mayores en Catatumbo, exceptuando Cúcuta. Y a cada uno, escuchen bien, les vamos a entregar un bono pensional mensual entre abril y diciembre de 230.000 pesos para ustedes. Esta es una inversión de 52.000 millones de pesos adicionales, como les digo, a lo que ya venimos pagando comúnmente. Así que felicitaciones, lo merecen. Sabemos que han sufrido algunos por desplazamiento, otros por confinamiento, y esta es una petición que nos ha hecho el presidente de la República y aquí la estamos cumpliendo. Muchas gracias a todos. Aquí lo que quiso dar a entender Gustavo Petro es que si aquí Gustavo Bolívar ya renunció, pues no debería dar este informe, ¿no? Porque si va a aspirar a candidato presidencial, da la impresión de que estuviera utilizando este cargo ya de salida, pues para hacer proselitismo político. Entonces por eso Gustavo Petro le llamó la atención a Gustavo Bolívar. Pero la gente está tergiversando la información, diciendo que lo humilló. Hágame el favor. Debió hacerle quizás el reclamo en privado y no entre todo este público. Muchísimas gracias. Luego de haber escuchado a los representantes de las entidades del gobierno nacional. Buenos días, y rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Dos, los programas que ustedes están, varios de ellos, de sustitución de cultivos, adulto mayor, ahora vendrá la carretera. Aquí no se trata de recibir aplausos, aquí se trata de analizar los problemas que afrontamos con objetividad, graves, solucionables, pues de eso se trata. Pero nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional sobre la conmoción interior. Me voy a explicar. Mucha gente, y quizás adelante entonces mi intervención, mucha gente de oposición, de análisis, etcétera, periodistas, hasta del mismo liderazgo campesino, porque lo escuché en la última reunión que nos vimos, no me acuerdo si en Ocaña, en dónde fue, que decían que no debería haber conmoción interior. No solo por los hechos ya conocidos de asesinato y desplazamiento masivo, el 95% del desplazamiento que tenemos contado hasta este momento del año en Colombia es del Catatumbo. Aún hay gente desplazada, el retorno es difícil. Eso nos llevó a la declaratoria de conmoción interior. No es un capricho mío, sino que la prensa prejuiciadamente ve en cada acto mío como el intento de la dictadura, cuando quienes ejercen la dictadura son algunos contra nosotros. Conmoción interior entonces conjuga una serie de acciones militares financiadas que si no hubiéramos tenido la conmoción interior no la podemos financiar, porque el presupuesto fue decretado por mí mismo a principios de este año. Obviamente no se sabía lo que iba a pasar. Íbamos a saber que iba a entrar un grupo del tamaño que entró a matar campesinos. Y
Peor aún, al no estar presupuestado, pues simplemente no habría dinero para sostener ni la ofensiva militar. Incluso cuando lo pedimos en la ley de financiamiento del año pasado, pues el Congreso no lo aprobó, el señor mismo Cepeda no lo aprobó, lo sabotearon, de eso no hacen análisis. Luego, esto es un gobierno que se quedó sin los recursos necesarios y tuvo que aplazar gasto, que yo intenté que no tocara el pueblo, sino las partidas que van destinadas a otro tipo de menesteres que no son los derechos del pueblo. Eso no significa entonces que tenemos la plata para financiar las obras que el Catatumbo necesita tanto en el terreno social como en el terreno militar. Por eso decreté la conmoción interior. La conmoción interior es, el que lea la ley de conmoción de estados de excepción encontrará que lo que le permite al presidente a través de decretos sin pasar por el Congreso es nuevos tributos, impuestos, llámenle así, para financiar unas acciones que se necesitan para que el estado de conmoción, es decir, la violencia, cese o la superemos el pico de violencia que hubo indudablemente y aún hay. Eso es la conmoción interior. Si lo coloco en mis términos, no en los términos de los abogados, es una acción político-militar. Político porque es social, tiene que ver con reconocer que detrás del conflicto y la violencia hay unos problemas sociales, que sin resolverlos no resolvemos la violencia. Pero también es militar, porque no podemos dejar que la fuerza pública y sus armas simplemente miren abajo, bajen los fusiles y las jaurías entran a matar campesinos. Bueno, aquí Gustavo Petro dejó clarito por qué llamó la atención, también porque se necesita mantener la conmoción interior y demás. Pero pues varias personas empezaron a hablar. Por ejemplo, Sargento Chalá opinó sobre esto. Los regaños van y vienen e incluso en la mayoría de ocasiones estos fortalecen los lazos de amistad. El gran error que cometió el presidente Gustavo Petro contra Gustavo Bolívar, y que hay que decirlo sin tapujos, fue hacer esta manifestación en público, durante un evento y frente a una gran multitud de personas. Era lógico que eso se convertiría en comidilla para una oposición carroñera, siempre dispuesta a desinformar y destruir. Óiganlo bien, la oposición desinforma y destruye, ¿no? Este tipo de errores deben evitarse a toda costa. Hay una regla de oro, la cual no se debe pasar por alto. Se felicita en público y se corrige en privado. Señor presidente Gustavo Petro, ¿no? Otra que opinó sobre el tema fue la fiscal Angélica Monsalve y dijo: en este video se muestra cómo Gustavo Bolívar, desencajado y ansioso por su pretensión a ser candidato presidencial, tuvo la osadía de decirle al sufrido pueblo del Catatumbo que gracias a él, el gobierno les está regalando plata por haber sido víctimas de la guerra. Este desafortunado discurso populista de Gustavo Bolívar, quien dice amar a Gustavo Petro, pero que al parecer no conoce su esencia, molestó con toda razón al presidente de la República, quien entra en la escena a darles a su ministro una cátedra de la teoría de órgano estatal y les deja claro que los funcionarios de un gobierno no actúan en nombre propio sino en nombre del Estado colombiano y que ellos no están para recibir aplausos por hacer el trabajo por el cual se les paga con nuestros impuestos y para el cual fueron puestos ahí, y mucho menos para hacer campaña política, lo cual es una actitud excesivamente demócrata de parte del presidente, que dicho sea de paso, es raro escuchar a un funcionario en Latinoamérica hablar de esos términos tan institucionales. Hay que entender que el presidente Petro no humilló a Gustavo Bolívar, por el contrario, fue Gustavo Bolívar quien irrespetó no solo al presidente de la República, sino a todos los colombianos y en especial a la gente del Catatumbo, al hacer creer que les está dando una ayuda y que es gracias a él que las está recibiendo. Los funcionarios no pueden aprovecharse de su puesto público para hacer campaña política y, como dijo Petro, el que se fue, ido está. Definitivamente muchos de los adversarios del gobierno se parecen cada vez más a la pueril y básica Vicky Dávila. No tienen sesos y mucho menos saben de qué es objetividad, el Estado y la democracia. Y de paso son tan malucos que solo publican la parte del video donde solo habla Petro y no la intervención de Gustavo Bolívar. Zánganos. Y es verdad acá lo que dice la señora Angélica Monsalve. Publican solo una parte y la oposición no tiene sesos. Bueno, aquí otra opinión de Beto Coral, que pues siente estimación por Gustavo Bolívar y dice: Gustavo Bolívar ha sido el escudero más leal de Gustavo Petro, sacrificó su patrimonio, su profesión, su privacidad, su vida en Estados Unidos, lo han humillado, denunciado y perseguido por estar al lado del presidente. Gustavo Bolívar no merece el desprecio que hoy le dieron. No se puede premiar al que amenaza y castigar al que ha sido leal, dice aquí el señor Beto Coral. En ningún momento considero yo que ha sido humillado aquí Gustavo Bolívar, sino fue un llamado de atención.
la gente también se preguntará, venga, pero si renunció, ¿por qué sigue ahí en el DPS? Porque hay una transición de cargos y además de esto, la carta que presentó Gustavo Bolívar de renuncia dice que va hasta el 16 de mayo. Es director del DPS hasta el viernes de la próxima semana. Por lo tanto, deberá cumplir todas las reuniones, compromisos y responsabilidades públicas hasta el entonces, ¿no? Después no, es lo que dice Beto Corral. Un usuario dice acá, estoy seguro que por cariño, gratitud y conocimiento el presidente apoyará la candidatura de Gustavo Bolívar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero Petro es absolutamente honesto y teniendo en cuenta que la baraja de candidatos es grande, no quiere ventajas para nadie, ¿no? Y esto es de aplaudir de aquí de Gustavo Petro, que definitivamente hizo su llamada de atención. Quizás lo debió hacer en privado, quizás no, pero esto es para que Colombia se dé cuenta de que Gustavo Petro no quiere tener personas con aspiraciones presidenciales o otros cargos y que todavía estén vinculados al gobierno y quieran, pues, utilizar de plataforma el gobierno para hacer campaña. Esto lo dejó muy claro y aquí nadie humilló a nadie, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de este llamado de atención de Gustavo Bolívar? Y también del ridículo que hizo Vicky Ávila con los policías y que nadie quiere leer su libro. Esta señora es un fracaso total como candidata presidencial. Muy amables y hasta pronto.